Hola a todos, nuevamente un nuevo video. En esta oportunidad estaré abordando o explicando cuál es la diferencia entre el derecho penal objetivo con el derecho penal subjetivo, y todo ello con su respectivo ejemplo para que ustedes me puedan entender, como lo hago siempre en todos mis videos. Y sin decir nada más, comenzamos. Para diferenciar el derecho penal objetivo del derecho penal subjetivo, vamos a partir primeramente del concepto de derecho penal. En uno de mis videos yo he explicado más a profundidad qué es el derecho penal conjuntamente con el control social formal e informal. Y he señalado que hablar del derecho penal es hablar del sistema de normas jurídicas conforme a las cuales el Estado prohíbe, mediante la amenaza de una pena, determinados comportamientos humanos que están prohibidos por la ley penal. Pero también he dicho que no solamente vamos a hablar de las penas, sino también vamos a hablar de las llamadas medidas de seguridad. Por ello, amigos, es importante diferenciar el derecho de penal del Estado ius puniendi del sentido formalista del derecho penal ius penale. Cuando digo ius puniendi me estoy refiriendo al derecho penal subjetivo, y cuando digo ius penale me estoy refiriendo al derecho penal objetivo, que se patentiza a través de su formulación normológica que tiene su legitimidad formal. ¿Y yo por qué digo a su legitimidad formal? Yo digo legitimidad formal porque dentro de nuestra sociedad un gobernante puede imponernos conductas a nosotros, los ciudadanos que componemos el pueblo, bien porque tiene el poder para hacerlo, bien porque utiliza los canales jurídicos establecidos en ellos y crea así normas de derecho que regulan las conductas. Y es por eso que se habla de una coacción del Estado. ¿Y yo qué quiero decir con una coacción del Estado? Que el único que tiene poder legítimo es el Estado para hacer cumplir una normativa y anunciar castigos para quien no lo cumpla. Por ello es que el Estado se legitima para intervenir en la esfera de la libertad de los ciudadanos por medio de las normas de control reguladoras de las diversas formas de interrelación social. Aclarado ello, vamos con la diferencia. Cuando la doctrina se refiere en el aforismo ius penale, se refiere al derecho penal objetivo. Este derecho penal objetivo se constituye de normas primarias y de normas secundarias. ¿Y yo qué quiero decir con normas primarias? Las normas primarias son aquellas conductas o comportamientos que están materialmente regulados y prohibidos por la ley penal. ¿Y qué es lo que pretende la ley penal? La ley penal lo que pretende es que se concientice a todos los ciudadanos a fin de que no vulneren o pongan en peligro bienes jurídicos protegidos, como por ejemplo la vida, la salud, la libertad, la propiedad, la seguridad en el tráfico, etc. Pero como los seres humanos somos entes imperfectos, entonces mediante las normas secundarias ejerce una función coaccionadora, psicológica, mediante la amenaza, es decir, mediante la amenaza de una sanción, es decir, mediante la pena. Para entenderlo mucho mejor, por ejemplo, nos vamos al artículo 188 de nuestro Código Penal, que tipifica el delito de robo. Y te dice literalmente: el que se apodere legítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en el que se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándolo con un peligro inminente para su vida o integridad física. Esa partecita es la norma primaria. ¿Y por qué es la norma primaria? Porque determina cuál es el comportamiento que está prohibido por la ley penal. O sea, tú no puedes apoderarte de algo que es ajeno, de algo que no es tuyo, de algo que no te pertenece. Y es más, si tú empleas la violencia con la otra persona, puede ser mediante un puñete, con un palo, le amenaces con una pistola, si realizas esa conducta vas a estar ante el delito de robo. Y por consiguiente te dice: serás reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 8 años. Esa partecita es la norma secundaria. ¿Y por qué es la norma secundaria? Porque establece cuál es la sanción para ese tipo de conductas que no está permitido por la ley penal. Por ello, amigos, el derecho penal desde el punto de vista objetivo se define como principios, reglas y normas jurídicas relativo a una sociedad determinada, mediante los cuales
el Estado prohíbe determinadas conductas humanas cuyas normas definen o determinan el delito o falta como hecho y determina las penas a los infractores y regula la aplicación concreta de los casos de incriminación como consecuencia jurídica de aplicación de una pena al autor del delito y las medidas de seguridad en su forma de aplicación a aquellos que son sancionados por la comisión de un delito. Entonces, para sancionar estas conductas que están prohibidas por el derecho penal objetivo, entra el derecho penal subjetivo para hacerlas cumplir. Por ello, cuando hablamos de un derecho penal subjetivo, hablamos del ius puniendi del Estado. El Estado, a través del proceso penal y de sus órganos institucionalizados de control penal, como la policía, los fiscales, los jueces, la prisión, etcétera, van a castigar o imponer sanciones a aquellos individuos o infractores que no cumplan con las conductas que se exigen en la norma penal. Por ejemplo, para entenderlo, vamos a imaginar que Jonathan se enteró que su mejor amigo Camilo y su enamorada Kelly se ven juntos, se besan, son amantes. Entonces Jonathan, al no soportar ese dolor, al no soportar la traición de su mejor amigo, decide ir a matar a Camilo y realiza esa conducta. Entonces, ¿ante qué delito está? Ante el delito de homicidio simple tipificado en el artículo 106 de nuestro Código Penal, ¿no? Entonces, el encargado de solicitar una pena para Jonathan y una sentencia condenatoria será el Ministerio Público a través de su representante, el fiscal. Todo ello será realizado en el proceso penal, que tiene 3 etapas: la preparatoria, la intermedia y la de juicio oral. Todo ello con un debido proceso para aplicar la imposición de la pena. Quiero decir, es que cuando el Estado reaccione para podernos castigar por haber realizado una conducta prohibida o imponernos la sanción que está establecida dentro de la norma penal por haber realizado esa conducta prohibida por el Estado tiene que hacerlo poniendo en movimiento la tutela jurisdiccional efectiva por parte del Estado. Esto es, el Estado va a poner en movimiento toda su maquinaria de tal manera que previo a un proceso habrá que determinar en primer lugar la existencia del delito y en segundo lugar que nosotros somos los autores de la comisión de ese delito, y consiguientemente, en consecuencia al existir el delito y ser nosotros los autores de la comisión de ese delito, el Estado seguramente va a imponernos una pena, pero todo esto tendrá que desarrollarse a través de un proceso. Entonces, consiguientemente, sin la existencia del proceso no puede haber pena. Entonces, esa pena tiene que estar establecida a través del proceso judicial. Por eso es que se dice que el derecho procesal penal no es otra cosa que la realización del derecho penal con un debido proceso. Para ello también están los límites del poder penal, que yo lo voy a explicar en otra oportunidad, los límites del ius puniendi. De eso se trata la diferencia entre derecho penal objetivo y derecho penal subjetivo. Si les ha gustado este video, no olviden suscribirse a este canal, no olviden de darle like y nos vemos en un próximo video.